Guillermo Abad de Justicia Vial. Lo dije yo algún día tras el último accidente. Pueden poner GPS, pueden poner un policía en cada unidad, pueden sacar lo que quieran, mientras no exista responsabilidad por parte de quienes manejan las unidades y la conciencia de que transportan seres humanos, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué piensa usted? Buenos días. Buenos días, estoy totalmente de acuerdo. La causalidad o lo que produce la causalidad de la siniestralidad vial, sea exceso de velocidad, de impericia, imprudencia, responde al criterio de justicia vial y covial a tres factores fundamentales: la falta de educación, la falta de conciencia, que es la que usted acaba de mencionar, y un irrespeto casi total de la ley. Un tema que al parecer es una de las causas subyacentes de todos estos accidentes es la famosa venta de licencias. No existe una estadística, pero gran parte, muchos dicen entre 40 y el 50% de los choferes profesionales de este país no son profesionales. Y en realidad lo que usted acaba de mencionar es muy cierto. Yo creería y me atrevería a decir un dato mucho más concreto. Yo hablaría de un 50% de sus 700,000 choferes profesionales que compraron su título de conducción. Y basta poner tan solo un ejemplo. En el periodo 99-2001, en donde las organizaciones ciudadanas Justicia Vial y Covial pusimos una denuncia y seguimos un proceso judicial a la, en ese entonces, Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, se logró demostrar ya en los tribunales de justicia que de los 60,124 alumnos que se brevetaron en ese periodo, 54,000 prácticamente compraron su título profesional. ¿Nunca asistieron a una escuela? Nunca asistieron, nunca conocieron siquiera a sus profesores, simplemente pagaron por esa licencia y obtuvieron el permiso para manejar. Es común en cada feriado observar a la policía chequeando los neumáticos, revisando papeles. Sin embargo, pasa esta situación, se retoma la normalidad y enseguida se generan accidentes en donde, oh sorpresa, o el chofer no era profesional, o estaba manejando el ayudante, o las llantas estaban lisas, o el vehículo no era un bus, sino que había sido un camión que ha sido transformado en bus, que ya había tenido un accidente. ¿Por qué sucede eso? O sea, si se supone que la policía está para esto, se supone que controla la salida de los vehículos, ¿qué sucede? Que cada vez que hay un accidente no es por una cosa fortuita, porque accidentes van a seguir habiendo siempre, pero hay una serie de condicionantes que van y terminan en el accidente por este tipo de cosas. Justamente, la siniestralidad vial responde, y a la causalidad per se de la siniestralidad vial, responde a una inobservancia de la ley. Y esa inobservancia de la ley mucho tiene que ver con los controles. En este mismo momento, todo el transporte público de pasajeros está operando ilegalmente, puesto que su permiso de operación, según la ley, ya no existe. Debió haber entrado en vigencia un contrato de operación. ¿Esto a qué se debe? A la gran cantidad de buses que existen en las principales rutas del país, producto de una sobreoferta que debió haber sido regulada el 7 de agosto del 2010. Estamos hablando de cuántos buses en el país aproximadamente de transporte interprovincial, para poner un ejemplo. Le podría dar este dato que es mucho más claro. Según datos del propio Consejo Nacional de Tránsito, según un estudio del 2006, el Ecuador tiene para el 2006 142,600 frecuencias para 3,062 rutas. ¿Qué quiere decir esto? Que en las principales rutas del país existe un 200% de exceso en las principales rutas. Esto es lo que genera las competencias entre los diferentes buses, el andar corriendo por recoger un pasajero. Efectivamente, y eso es lo que le obliga al conductor a las consabidas competencias. También debemos preguntarnos por qué el conductor, cuando tiene la oportunidad, que son en los casos de los feriados, lleva exceso de pasajeros por otro incumplimiento de la ley. ¿Cuál es ese incumplimiento? El 29 de junio del 2011, todo el transporte público de pasajeros y de carga debió haber afiliado al Seguro Social a estos conductores y tener un contrato de trabajo. Al no tener este contrato de trabajo, estos conductores, al ganar a comisión por pasajero transportado, pues la única manera que tienen para poder redondear su sueldo es llevando exceso de pasajeros o dando la famosa vuelta adicional, que es la que les permite redondear. Entonces, todos esos incumplimientos son los que van, como usted ya lo acaba de mencionar, configurando la siniestralidad vial, y se convierte simplemente el conductor inexperto en el detonante. Cuando existía la famosa Comisión de Tránsito del Guayas, yo recuerdo, bajaba un carro de la sierra, automáticamente le veían la placa y automáticamente lo paraban.
le empezaban a buscar hasta la última cosa. El caso era que siempre, en esa entonces, también había, por ejemplo, el retiro de la licencia y había que transar o transar. Esa era la situación. ¿Se continúa transando en las carreteras ecuatorianas? Yo creo que existe una gran dosis de corrupción en todos los controles. Y aquí hay que ser también muy claro. Existen dos tipos de controles en lo que respecta a seguridad vial. El control del transporte, que es competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Tránsito, y el control de tránsito, que es de la Dirección Nacional de Control de Tránsito, es decir, la policía. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para que nos puedan entender mejor? Cuando un vehículo va a salir del terminal terrestre, quien controla que este vehículo esté debidamente homologada su carrocería, sus vidrios, es decir, que sea un bus y no un camión disfrazado de bus. Quien controla que la licencia profesional haya sido emitida de manera correcta. Quien controla que ese conductor esté en buen estado físico, que esté en condiciones físicas, es un control de transporte y es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito. Si ese bus, después de haber pasado esos controles de transporte, va a exceso de velocidad, con exceso de pasajeros, es un control de tránsito. Creo que cuando la ley, que es sólida, empieza a ser permeable, es porque hay una dosis de corrupción, y eso es lo que tenemos que evitar. La corrupción se hace entre dos, ¿no? También eso es importante saber. Hay una cosa que yo no entiendo en este país, es uno de los de mayor siniestralidad en el mundo. Así es. Sin embargo, si contamos una decena de choferes que están presos pagando el accidente que cometieron, estamos hablando de muchas personas. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre se genera el escándalo, el chofer huye y a los 6 o 7 meses aparece por otro lado, en otra cooperativa, en otra provincia. ¿Por qué razón la justicia no termina haciendo justicia con estas personas? Hay varias razones. Primero, el que se puedan trasladar de una cooperativa a otra confirma lo que acabo de mencionar, que no están debidamente afiliados ni tienen ningún tipo de registro. Si estuvieran afiliados y tuvieran un contrato laboral... Esa persona no podría laborar una vez que tenga un accidente. Y además se podría hacer un cruce de información, pero el ser conductor profesional creo que es el trabajo más fácil de obtenerlo y el más rápido para que pueda ser contratado. Primero, porque usted todavía puede seguir comprando licencias. Y pongo un ejemplo. El lunes pasado, en la provincia de Santa Elena, se sacó orden de prisión para el secretario general de ese sindicato. El día de ayer, en el Triunfo, salieron órdenes de prisión para los secretario general y secretario de Finanzas de esos sindicatos. Es decir, el conductor es el último eslabón de la cadena, es por donde se rompe la cuerda. Los que realmente debían estar en la lista de los más buscados deberían ser los que han permitido la venta de títulos de conducción profesional, los que han permitido la venta y comercialización de rutas y frecuencias al margen de la ley, los que han permitido que se construyan buses en chasis de camión, que es realmente un atentado ya dentro de la movilidad de las personas. Entonces, creo que todas estas gestiones que están enmarcadas en la ley para controlar estas anomalías, por decir lo menos, tienen que ser aplicadas y vamos a empezar a ver inmediatamente una mejor seguridad vial en nuestro país. ¿Y por qué razón? Porque estas políticas que acabo de mencionar son emanadas inclusive por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y que han dado excelentes resultados en otros países que han tenido niveles de vulnerabilidad altos en lo que a siniestralidad vial se refiere. Gracias. Guillermo Abad, Justicia Vial con nosotros, 7:40.